Perfecto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, por estos espacios de divulgación de la salud mental que son tan necesarios eh, día a día, ¿ok? Sobre todo cuando se trata de temas tan importantes como lo es el suicidio, ¿ok? Fíjense, sobre, sobre el suicidio como tal, hay que saber que el problema comienza, vamos a decirlo, desde la formación del médico. Disculpen a mi perrita ladrando. Fíjense, el problema comienza desde la formación del médico, porque contando una breve anécdota personal, recuerdo cuando yo era estudiante de medicina y en una revista médica yo dije la palabra, se te estaba presentando el caso que yo llevaba como estudiante y dije, bueno doctor, aquí está paciente fulano de tal con un intento de suicidio. El doctor en ese momento se horrorizó y me dijo, ¿por qué se te ocurre cometer iatrolalia? Iatrolalia es el daño con la palabra. Decir algo que no se debería decir médicamente hablando. ¿Cómo se te ocurre cometer iatrolalia frente al paciente? Y dije, ¿pero por qué iatrolalia? Porque se dice intento autolítico, se dice autólisis, no suicidio. Hablar de suicidio frente al paciente puede hacer que quiera suicidarse y se mate. Dije, bueno, pues extraño. O sea, yo ahí no era ni asomo de psiquiatra, era estudiante, como ya les dije, pero ya me parecía extraño esa llamada de atención y que alguien escuchar la palabra suicidio de repente le va a provocar matarse. Y de paso, que autólisis es una función celular. Uno no dice, mira, corran a salvar al paciente de cama 8 que está entrando en apoptosis. O mira, cuidado que fulanito se quiere autolizar, sálvenlo, ¿no? Dice suicidio. Entonces, fíjense, desde que somos estudiantes en muchos lugares, no sé si hay otras historias como la mía, pero se nos mete el miedo a solamente decir la palabra suicidio. Entonces, por eso usan el sinónimo de autólisis. Pero eso es una de las cosas que ya tenemos que empezar a cambiar. No decir autólisis, llamarlo por su nombre, suicidio. ¿Ok? Bueno, en cuanto al suicidio, una epidemiológicamente datos muy puntuales. Cada 40 segundos a nivel mundial se suicida alguien, aproximadamente cada 40 segundos. El suicidio no es una enfermedad de los pobres, no es una enfermedad de los ricos, ¿ok? El estrato socioeconómico tiene que ver, pero es cuando hay extremos, ya sea extremo pobreza o extrema riqueza. Pero más que un estrato socioeconómico es pasar de un estrato socioeconómico a otro de una manera muy rápida, como por ejemplo experimentar grandes pérdidas de dinero muy rápido, la quiebra de una empresa. ¿Okay? Otro factor de riesgo del suicidio es estar soltero, divorciado, vivir solo, sin apoyo de amistades o amigos, no tener grupos digamos, de sostén emocional o digamos, de contención psicológica. Haber tenido antecedentes o tener antecedentes de suicidios familiares, porque el suicidio, ya eso lo iré hablando más adelante, es una enfermedad de la familia. Entonces, si en mi familia hay antecedentes de suicidio, eso habla de varias cosas. Una, puede ser que hay una enfermedad familiar, una enfermedad psiquiátrica familiar, con alta incidencia de suicidio, ya sea como trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo o el mismo trastorno depresivo mayor. Son enfermedades en las que se suicida mucho la gente, ¿okay? Con alto índice de suicidio. O puede ser que por, digamos, influencia familiar directa o dinámica familiar patológica, ¿okay? Dejando a un lado la posibilidad de enfermedad mental, una dinámica familiar patológica promueva el suicidio del miembro afectado.
estado del miembro que se suicidó. ¿Ok? Entonces el antecedente de suicidio es bastante familiar. Otro importante es que algún familiar, otro factor de riesgo importante es que algún familiar se haya suicidado. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo soy mamá y se me suicidó mi hijo, yo estoy en gran riesgo suicida. ¿Ok? El riesgo de suicida es elevado en mí. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso diría que son los factores de riesgo más importantes que se tienen. Bueno, en cuanto a la epidemiología, también cabe acotar que suele ser mayor digamos que en el medio de la vida, desde que uno comienza a ser joven hasta alrededor de los 20 años, hasta aproximadamente 55, 60 años. Esas son las edades a las que más se suicida la gente. Pero repito, si existe suicidio adolescente, si existe suicidio en personas de tercera edad, si existe suicidio infantil, pero no es, ¿ok? No es la mayor, no es la mayor tasa de suicidios de esos grupos etarios. Ok, entonces, ahorita entrando a lo que es el concepto del suicidio como tal. Fíjense, uno de los problemas con las campañas de suicidio que hay en la actualidad, uno de los problemas que yo veo, es que se enfoca el suicidio como una enfermedad individual, o sea, como una enfermedad del individuo. Y ahí ves el mensaje de las campañas, que es lo que nos dicen. Tú puedes superarlo, tienes amigos que te aman, la vida vale la pena vivirla, tienes que luchar. Después de una noche oscura hay un amanecer muy brillante, tienes que tener fuerza, ser resiliente, nosotros estamos aquí para escucharte, cuéntanos tu problema, te vamos a ayudar. Ok, perfecto, todo eso suena bonito, es efectivo hasta cierto punto, pero, pero se, se escapa de la campaña publicitaria, se escapa gran parte del problema, que es, como ya lo mencioné antes, la familia. Repito, el suicidio es una enfermedad familiar, crónica. Las semillas del suicidio se implantan en tu psique desde el momento en que nace, ¿ok? Y se van gestando o van germinando a medida que vas creciendo, con ciertos ingredientes que la familia va echando, que el entorno va echando y que tu propia mente, tu propia manera de pensar va también echando. Todos esos ingredientes hacen que la semilla del suicidio vaya creciendo hasta que, bueno, empieza a surgir las ideas de muerte, surge la ideación suicida, va evolucionando a la planificación hasta que posteriormente se comete el acto. ¿Okay? ¿Qué pasa? El suicidio, como ya dije, es una enfermedad familiar crónica. ¿A qué me refiero con esto? Con que es una enfermedad familiar. Fíjense, primero hay que entender algo. En la salud mental, si yo tengo un problema, vamos a llamarlo depresión, ¿ok? Ese problema no es solo mío, o no solamente me incumbe a mí. Si yo tengo depresión, eso afecta directamente a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, suponiendo que yo vivo en una familia de 4 personas, 4 vivimos juntos. Si yo sufro de ansiedad, crisis de pánico, eso afecta directamente a papá, mamá, hermana. Las familias constituyen un sistema en donde cada uno de sus miembros se retroalimenta con el otro, en un circuito cerrado. Todos se retroalimentan, todos influyen. Imagínense una célula. Si un componente de la célula se daña, ¿qué le pasa al resto de la célula? El resto de los componentes de la célula se ven igualmente afectados. Es como que yo les diga, no, bueno, tengo una célula y el nucleolo se le dañó. No, bueno, chévere, el resto de la membrana funciona normal, los ribosomas funcionan normal, el núcleo está indemne. No, la célula empieza a verse afectada, una cadena de efectos colaterales. Bueno, así es la familia. Cada vez que nosotros estamos ante alguien, ok, yo soy el que está enfrente de ustedes, pero detrás mío tengo un saco psicológico, vamos a llamarlo así, en el que tengo a mi familia.
su influencia directa sobre mí y la influencia que yo ejerzo sobre él. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El suicidio como tal viene dado, como ya dije, desde que nace. ¿Por qué desde que la persona nace se empieza a gestar las semillas, como ya dije ya, se empiezan a implantar las semillas del suicidio? Porque fíjense, entre los miembros de este sistema familiar se establecen dinámicas familiares, o sea, formas de relacionarse, formas de vincularse papá, mamá, mamá, hijo, hijo, hermana, subsistemas, se llamaría eso. ¿Ok? Imagínense que yo nazco en una dinámica familiar en la que mi papá es alcohólico y todos los días llega a la casa y le pega a mi mamá. Y mi papá le dice a mi mamá, oye, por tu culpa, por haber tenido a Pedrito, la vida se nos hizo miserable, tuviste que haberlo abortado. Entonces mi mamá le dice a mi papá, oye, yo te amo, discúlpame, perdóname. Y mi papá viene y le pega a mi mamá, poniendo el ejemplo muy exagerado. Bueno, ¿qué pasa con Pedrito cuando crece y ve eso? Bueno, él va creciendo con la idea de que es una carga, de que él sobra, de que él estorba. Y bueno, nada, de repente el papá viene y le pide perdón, hijo, disculpa, es que de verdad ayer tomé, no fue mi culpa. Y la mamá viene y le dice a Pedrito, bueno, Pedrito, sí, disculpa por decir que te quería abortar, de verdad, yo sí te amo, pero es que, oye, es que tú a veces no colaboras, pareces un parásito en la casa, no haces nada, tienes que aportar más. ¿Qué va sucediendo con Pedrito mientras va creciendo? Él va creciendo con la idea de que las personas que lo aman lo maltratan, de que el que lo ama tiene derecho a hacerlo sufrir. Ojo, y todo esto es inconsciente. Las dinámicas familiares son inconscientes. No es que yo llego y las reconozco, no. Yo puedo sospechar que algo está mal, pero no, nunca soy capaz de ver por mí mismo la gravedad total de lo que está pasando. Entonces, bueno, Pedrito va creciendo con la idea de que él es insuficiente, de que él no sirve, de que es un parásito, porque Pedrito crece en una dinámica familiar de maltrato. Entonces, bueno, imagínense que Pedrito de paso tiene una hermana. Entonces la mamá lo compara. Oye, Pedrito, tu hermana sí sale bien en el colegio, ella sí aporta a la casa. Mira, por eso es que tu hermana sí se lleva bien con tu papá, porque a ella sí la quieren, a ti no te quieren, porque eres un flojo. Entonces Pedrito aprende a crecer con la idea de, bueno, de que es un inútil, de que es una carga, de que no lo quieren, y de paso lo comparan con la hermana. ¿Qué va a pasar con Pedrito cuando sea grande, cuando sea adulto? Pedrito va a tender a compararse con las personas que lo rodean, probablemente, porque aprendió eso de su familia, aprendió a compararse. Y cada vez que uno se compara con otra persona, la consecuencia básica, casi inmediata, es sentirse inferior. Porque compararse como un método para ganar autoestima, lo que hace es bajarlo. Entonces Pedrito se compara con los demás, Pedrito se cree insuficiente, a Pedrito le va mal en las relaciones amorosas, a Pedrito todo, nadie lo quiere. Pedrito apenas entra en una relación, cree que lo van a dejar porque, bueno, porque no sirve, porque alguien estaría con alguien tan malo como él. Entonces, y disculpen lo extenso del ejemplo, pero es para que entiendan el cuadro. Pedrito que comienza a pensar que, oye, si todo el mundo está tan mal con él, si él le hace tanto daño a las personas, si él estorba tanto, ¿cuál es la conclusión lógica a la que llega Pedrito? Capaz el mundo estaría mejor sin mí, mejor me mato. Entonces Pedrito empieza a jugar, echar chistes con las ideas de muerte. Ay, bueno, un día de estos me mato, así ya dejan de sufrir. Ja, 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 ja. Ay, bueno, ¿se imaginan que yo me muriese? Nadie me extrañaría. Ja, ja, qué chiste, qué chiste, qué chiste. Y de chiste en chiste, Pedrito comienza a fantasear con la muerte. Va a haber un momento en que vaya a empezar a idear cómo suicidarse o va a empezar a tener la idea más fija en la mente, procede a planificarla y luego llega el último acto de Pedrito, por zafarse de la dinámica familiar patológica, fue matarse. Y a través del suicidio de Pedrito, él indirectamente ataca
a los que lo maltrataron toda la vida. Papá, mamá y bueno, hermana. Imagínense que la hermana también. ¿Okay? Y esto es más o menos, con un ejemplo, cómo funciona la dinámica familiar de la persona que se suicida. ¿Okay? La persona que se suicida no lo hace digamos, esas ideas no es que surgieron de la nada. ¿Okay? Responden, como ya digo, a juegos psicológicos en los que participan, juegos psicológicos que la familia desarrolla, dinámicas familiares patológicas, ¿okay? Como esta que les estoy poniendo, la de la familia maltratadora. ¿Okay? Otro ejemplo que les puedo poner, ya muy brevemente, imagínense a Danielita. Danielita de chiquita, los padres la querían mucho, para que el ejemplo no se parezca a Pedrito y padres maltratadores. No, los padres de Danielita son amorosos, la aman mucho, le dan todo, le dan todo y bueno, la aman, la casa es perfecta, Danielita tiene mucho dinero, tiene todo, es hija única, consentida de papá y mamá. Pero oye, como tiene todo, los papás también son exigentes con ella. Entonces Danielita cuando es chiquita, la mamá le dice, oye, Danielita, pero mira, hoy en las clases de baile, Sara bailó mejor que tú, no estás poniendo suficiente en los entrenamientos, Sara está bailando mejor que tú. O el papá de Danielita, ay Danielita, este, comes como un camionero, ¿por qué estás comiendo tanto? Las niñas no comen así. U otro comentario típico de escuchar de las mamás, sobre todo con las Danielitas. Ay Danielita, pero esa ropa no te queda como apretada. Yo recuerdo que esa ropa antes te quedaba como más holgada. Estás como gorda. Deberías tener cuidado con tu peso. Si no, después de grande, a los hombres no les gustan las mujeres gordas. ¿Cómo va a ser Danielita de grande? Con esta dinámica familiar. Danielita va a ser una persona sumamente, o sea, los padres la castigan con estas palabras. La castigan, pero porque la aman. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a aprender Danielita? ¿O cuál va a ser su creencia? ¿Cuál pudiese ser? Pues, es un ejemplo. Bueno, que ella es insuficiente. Que no importa cuánto se esfuerce, ella no va a lograr nada porque, mira, porque es gorda, porque es fea, porque las demás compañeritas son mejores que ella, o ella es una fracasada, o ella no sirve. O en las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas, va a ser sumamente insegura. Va a tener miedo a que, no sé, la critiquen. Va a tender a pensar que es insuficiente. Entonces, todo esto, ¿de dónde nace? ¿De dónde se germina esta manera de pensar? De dinámicas familiares que Danielita aprendió de chiquita. ¿Qué va a pasar a la larga si con diversos factores estresores de la vida Danielita sigue empeorando? Bueno, en algún momento a Danielita un hombre le partirá el corazón, tendrá una relación en la que no se le habrán montado cacho, tendrá una relación en la que le habrán dejado, habrá raspado algún examen en la universidad, algo habrá pasado. Estresores de la vida. Ante esos estresores, más la dinámica psicológica que Danielita aprendió de su familia, ¿qué empieza a germinar en su mente? Me voy a matar, porque total, soy fea, soy gorda, y todas las demás mujeres son bonitas, todas las mujeres que veo en internet tienen unos cuerpazos, y yo soy horrible, yo soy una gorda que no sirve para nada y me quiero morir. Y Danielita, ¿qué hace al final? Se suicida. ¿Okay? Entonces, ¿qué les quiero hacer ver con esto? El suicidio es una enfermedad familiar, ¿okay? Crónica, pero ¿de quién es la culpa? Después de esto que escucharon, estoy diciendo, podrían pensar, no, la culpa es de papá, que era alcohólico. No vale, la culpa es de la mamá, que era muy criticona, ¿no? Porque papá y mamá a la vez también tuvieron papá y mamá. ¿Okay? Las dinámicas familiares patológicas se heredan, ¿ok? Son cíclicas, es un ciclo sin fin. Papá y mamá, imagínense que fueron maltratados, probablemente fueron abuelos maltratadores o abuelos sobreprotectores, bisabuelos a su vez sobreprotectores maltratadores, y así, bueno, nos podríamos remontar hasta la época, qué sé yo, de Adán y Eva. Entonces, ponerse a buscar culpables soluciona el problema. ¿Sirve de algo? No, no sirve de nada.
El suicidio es una enfermedad familiar en la que no hay culpables, hay víctimas. ¿Okay? El papá alcohólico en su momento probablemente fue maltratado, víctima. La mamá en su momento probablemente fue maltratada también de alguna u otra manera, también es víctima. Y el que se suicida es víctima también, pero la diferencia es que perdió la vida. ¿Está bien? Por eso, suicidio es una enfermedad familiar que cobra víctimas, solamente que una es la que pierde la vida. Por el resto, están igual de enfermos. ¿Víctimas de qué? Me podrán preguntar. De un sistema que no promueve la salud mental. Víctimas de un sistema en el que el núcleo de la sociedad, llamado familia, está desintegrado o cada vez más endeble, más frágil. Un sistema que, bueno, yo en el colegio, yo no recuerdo haber visto alguna materia llamada salud mental 1, salud mental 2, salud mental 3. No existe. No existe promoción de la salud mental en ningún nivel. Yo como estudiante de medicina, yo no recuerdo ninguna campaña, bueno, ni siquiera como esta, en la que se hablara de lo que era prevención del suicidio, nada de eso. Nada de eso. Y la típica idea de que no, el psiquiatra es para locos, el psicólogo es para locos, ¿no? Entonces, una sociedad así, un sistema así es un caldo de cultivo para enfermedades de salud mental, ¿okay? Como el suicidio. ¿Qué pasa con el suicidio y demás enfermedades de salud mental? Ya hablándolo desde el punto de vista psicodinámico. Constituyen síntomas, ¿okay? Síntomas de un problema mayor, que es el problema que ya les dibujé, que es familiar, ¿ok? Síntomas. Cada vez que ustedes vean un síntoma, en este caso el suicidio, depresión, ansiedad, este síntoma viene a ser como la fiebre. La fiebre en la medicina que indica que, bueno, hay una infección, hay un problema, enfermedad. Tú curas esa enfermedad, la fiebre que pasa desaparece. Tú sanas a la familia o tú haces una intervención familiar, y ya estoy hablando de cómo tratar el suicidio, tú haces una intervención familiar, terapia de familia, ¿ok? El síntoma, ¿ok? Que la ideación suicida, el suicidio, tiende a disminuir y hasta desaparecer, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer o qué hay que tratar? ¿Cómo se trata el suicidio? ¿Cómo se previene? ¿Ok? Brindando, ¿ok? Información suficiente acerca de la salud mental familiar, ¿ok? No solamente individual, sino familiar. Todos nosotros en un mundo utópico, todo el mundo antes de ser padre debería ir a psicoterapia. Todo el mundo debería estar en terapia. Porque hasta que no entendamos que la salud mental es igual a las demás áreas de la salud, en el sentido de que, por ejemplo, si tú eres mujer, cuando vas al ginecólogo, cuando tienes cáncer de cuello uterino, cuando te estás muriendo, ¿no? Vas regularmente, ponte una vez al año, para chequeos normales, ¿ok? Cuando, no sé, vas al odontólogo, bueno, por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, no cuando tienes la caries en la boca. ¿Hasta qué momento vas a ir al odontólogo? Bueno, mientras tengas dientes o mientras estés vivo. ¿Hasta qué momento vas a ir al ginecólogo? Pues mientras estés viva, ¿ok? Entonces, cuando llega el momento de la salud mental, no, yo no voy a terapia, yo no hace falta, yo ya me conozco a mí mismo. No, eso es para locos. No, yo ya sé de qué se trata eso. No, siempre dicen lo mismo. No, los psiquiatras están locos. Entonces nadie va a terapia, nadie tiene salud mental. Y así se forman médicos que no van a terapia nunca, psiquiatras y psicólogos que tampoco van a terapia nunca. Entonces, ¿cómo queremos prevenir el suicidio si nosotros mismos no tenemos salud mental? ¿Ok? Y disculpen que suene, bueno, no me disculpen nada, es que esto es una crítica. ¿Ok? ¿Cómo pretendemos exigir salud mental? Es como el doctor gordo que te dice, mira, haz ejercicio, si no te va a dar un infarto y tienes una barriga que no sé, casi que te saca los ojos. O, o el doctor que te dice, mira, deberías cuidar tu cabello y es calvo. Entonces, noten las incongruencias que hay cuando promovemos la salud mental. ¿Cómo prevenir el suicidio? Yendo todos a terapia, teniendo salud mental. Que las familias se involucren y estén interesadas en ir a terapia. Ojo, es difícil en el cuadro o en el ambiente familiar
Que la persona con ideación suicida, que vaya a terapia, imagínense que fue, y algún familiar se resiste a ir. Es bastante frecuente que eso pase. Y aquí, bueno, hay una opción. Siempre que va a terapia, puedes invitar al familiar poniéndolo en la posición del ayudante terapeuta, diciéndole al familiar, mira, imagínese que Pedrito el que se quiere suicidar, va a terapia, pero su papá no quiere ir. ¿Cómo podría ser Pedrito? Va y, mira, yo estoy tan mal, pero tan mal, que el doctor necesita para que me ayude, papá, a yo estar mejor, a no querer matarme. Desde esa postura que se llama, uy, me salió tu conexión a internet es inestable. Ajá. Desde esa postura, la postura del ayudante terapeuta, esta es la que se recomienda que hagan los familiares o los que tengan ideación suicida, cuyos familiares que resistan a ir a terapia. ¿Okay? El tratamiento del suicidio como tal, ya se los dije, es terapia familiar, terapia individual, y en caso de que la ideación suicida sea por alguna enfermedad psiquiátrica mayor, llámese esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor, farmacoterapia. ¿Okay? ¿A qué me refiero con farmacoterapia? Medicación. ¿Okay? Por ejemplo, la ideación suicida, no me voy a poner a hablar de cada una de estas enfermedades porque nunca se acabaría el video, pero cada una de estas enfermedades tiene su terapéutica particular. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, la ideación suicida prácticamente en sus puntos más graves, álgidos, la ideación suicida del bipolar es irreductible con la psicoterapia. ¿Okay? En este punto, o sea, digamos, la persona es impermeable a la palabra, porque la enfermedad le anula su capacidad de juicio. Entonces aquí tenemos que intervenir con fármacos. Por ejemplo, el carbonato de litio, el litio en el bipolar, reduce considerablemente la ideación suicida. ¿Okay? Los antidepresivos en el trastorno depresivo mayor pueden ayudar a reducir la ideación suicida. ¿Okay? Entonces, en las enfermedades psiquiátricas mayores, la farmacoterapia, o cuando el paciente está mejorando, bueno, la farmacoterapia e incluso la hospitalización. ¿Okay? La ideación suicida es criterio de hospitalizar, ¿okay? En casos graves. ¿Okay? De paso, recalco que la hospitalización psiquiátrica suele ir acompañada de un consentimiento informado, porque por lo general el paciente como tal que va a ser ingresado se niega a ser hospitalizado. Pero entonces, bueno, la medicación, como les iba diciendo, luego llega un punto en que el paciente ya va mejorando y se combinan farmacoterapia y psicoterapia, que es lo que se llama la terapia combinada, que es bastante efectiva, y luego, al final, dependiendo del caso, predomina la psicoterapia. Y dependiendo de la enfermedad, la farmacoterapia de forma crónica, ¿ok? Porque hay casos que requieren medicación de por vida, pero eso ya es otra historia, eso ya es otro cuento. Entonces, fíjense, la ideación suicida, a modo de ir concluyendo, la ideación suicida es un síntoma, ¿ok? Un síntoma que indica un problema mayor, ¿ok? Un problema de base, que por lo general incluye a la familia. Este síntoma puede ir acompañado de enfermedades psiquiátricas graves, ¿ok? Vamos, que este síntoma puede afectar desde el polo de la enfermedad o puede aparecer en gente sin una enfermedad psiquiátrica mayor, o sea, en gente relativamente normal, pero en gente, ¿okay? Con enfermedades familiares, porque las dinámicas familiares disfuncionales constituyen una enfermedad. ¿Okay? De hecho, están codificadas de tal manera. ¿Cómo prevenirlo? Promoviendo la salud mental individual y familiar, con farmacoterapia en el caso que haga falta, y bueno, psicoterapia a montones, porque los cambios de la psicoterapia son duraderos, pero en algunas personas toman tiempo. Desmontar creencias y formas de pensar toma tiempo. ¿Okay? Entonces, consideremos el suicidio como una enfermedad seria, ¿okay? Como un síntoma de una enfermedad seria.
Dejemos de un lado los tabús. ¿Sí? Pensar que el que se suicida no lo avisa. El que se suicida puede avisarlo o no avisarlo. Que es una manera de llamar la atención. ¿Qué importa? Todo intento e ideación suicida se toma en serio. Así sea para llamar la atención o para no llamar la atención, es no es tu problema. El punto es que tienes que salvar a la persona de que se suicide. Listo. Si se quería suicidar para manipular, para llamar la atención, eso se resolverá en terapia. Tú simplemente evita que se mate. ¿Ok? Que el suicidio solamente le pasa a los pobres, que el suicidio solamente, no, nadie es, digamos, inmune por condición social al suicidio. O sea, el dinero no protege a las personas de una ideación suicida, porque el que es rico puede tener dinámicas familiares disfuncionales, mientras que, no sé, el pobre puede tener una familia perfectamente normal y nunca suicidarse. ¿Ok? Entonces, el tabú con el suicidio debe desaparecer. No importa si es una manera para llamar la atención, siempre tiene que tomarse en serio. Los chistes sobre el suicidio, en algunas personas y bajo algunos contextos, pueden indicar una ideación suicida, que las personas estén despidiéndose, arreglando todos sus asuntos familiares pendientes, dejando cartas de despedida, sí, sí, constituyen señales de aviso. Las señales de aviso, que es suicida, personas que se van a suicidar, que sí lo avisan, tienen que ser tomadas en serio también. ¿Sí? Entonces, básicamente cualquier tabú que ustedes sepan, probablemente sea eso, un tabú. Sí, entonces, como les digo, es una enfermedad bastante importante, síntomas, ¿okay? Probablemente problemas mayores, que ¿cómo se tratan? En terapia. Faltaría mucho, o sea, esto es una breve exposición sobre el tema, de verdad se podría hablar muchísimo más, pero la idea es que les quede este mensaje y que les llame la atención, investigar más respecto al tema y despierte capaz esa curiosidad sana en ustedes de preguntarse, ¿por qué no he ido a terapia todavía? ¿Por qué si soy promotor de la salud mental, soy médico, todavía no he ido a terapia? ¿O por qué si ya me doy cuenta de que mi familia tiene muchos problemas, por qué todavía no he ido a terapia? Y bueno, de esta manera me despido. Espero tengan muchas dudas y preguntas respecto al tema que serán respondidas. Y gracias por su participación y por su atención, por el tiempo para dedicarse a saber más sobre salud mental. Excelente, doctor. Muchas gracias por apoyarnos sobre estos temas bastante delicados, de repente dejarlos de ver como un tabú y dejar de estigmatizar esta realidad. De parte de Acuénula Valera, específicamente nuestros comités COX, COME, CPEM y MBL le agradecen y esperamos también contar con su apoyo para próximas actividades. Estamos atentos a las preguntas en el chat de la descripción que serán respondidas en la brevedad posible. Muchas gracias, doctor. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.